el interurbano de pasajeros y en qué momento también llega. Bueno, la verdad que nosotros tenemos una visión totalmente negativa acerca de esto. La realidad es que hoy ya veníamos y hoy esto se ha profundizado con el boleto de colectivo más caro o la menor capacidad adquisitiva del salario mínimo vital y móvil con respecto al boleto de colectivo. Historia, estamos muchísimo peor, que casi 70 boletos menos se pueden comprar de lo que se podía comprar después de la crisis de 2001, ¿no? Ujú. Y esto obviamente tiene un impacto en la cantidad de pasajeros que se suben al colectivo. En el último mes que tenemos medición se bajaron 11.000 pasajeros diarios del colectivo, lo cual realmente es una situación catastrófica. Muy bien. Mariano, ¿cuál es la situación ustedes que siguen muy pero muy de cerca el transporte urbano de pasajeros en torno al tema pasajes? ¿Tienen algunos datos o se puede hacer algún tipo de comparación en el caso interurbano con respecto a la cantidad de boletos y usuarios? Urbano, primero porque no hay una medición que tengamos de lo local, sino que es a nivel provincial, y en segundo lugar porque es muy distinto el boleto según las localidades. Ujú. Pero bueno, también hay un fuerte ajuste con respecto a lo que es el interurbano, que ronda el 30%, con sobre todo un ajuste a nivel provincial con lo que son los aportes provinciales de subsidios al transporte, que bueno, también lo torna muy gravoso. Recordar que en el caso del transporte interurbano, la definición del valor del boleto es similar a la de la ciudad de Rosario. Está atado al Ejecutivo, en este caso a Maximiliano Puyaro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, la verdad es que la situación del interurbano también es crítica y está atado a definiciones del gobierno provincial. Acá nosotros lo que tenemos es un aumento automático, una potestad que era del Consejo Municipal, que fue delegada, obviamente, con nuestra oposición al intendente, para aumentar hasta el 90% del estudio de costos. Ujú. ¿Eso se puede sacar, se puede revertir? ¿Qué están analizando aquí en adelante? Ahora con esta nueva composición del Consejo a partir de diciembre, ¿se puede dar algún tipo de cambio para que se vuelva a discutir, haya un ámbito mucho más amplio de discusión del valor del transporte? Sí, sí, totalmente. O sea, nuestro interés es que para revertir, a partir de diciembre vence el plazo que tiene el intendente para poder hacer este aumento de manera automática cada 2 meses. Y bueno, la intención nuestra es con el cambio de la composición, tratar de pelear y revertir esa decisión para que no haya una nueva delegación y que busquemos un camino distinto, ¿no? Hoy el intendente lo que hace es trasladar de manera automática el costo del ajuste a nivel nacional, sobre todo con la eliminación del Fondo Compensador del Interior, al bolsillo del usuario. Y el resultado de eso es que se bajan más pasajeros del colectivo y a partir de bajarse más pasajeros del colectivo, obviamente el estudio de costos, como tiene ingresos, da más alto y automáticamente nuevamente se aumenta el boleto. Esto es una espiral descendente que lleva a una crisis terminal del sistema. Ujú. ¿Qué van también proponiendo a nivel provincial, ¿no? Para frenar esta situación? Estamos hablando de 50% de aumento en el 2025 contra salarios que han aumentado no más de 20 puntos, ¿no? El propio gobierno provincial cerró por decreto esta paritaria para el segundo semestre en 7,5, perdón, en 7% y en el primer semestre había sido de 9, que van analizando también a nivel provincial. ¿Se puede generar algún ámbito de debate? Bueno, los caminos para mí son tres, esto nosotros ya lo hemos dicho. La eliminación del Fondo Compensador del Interior afecta a todos, a todas las localidades, a todos los transportes del interior del país, y es algo que obviamente que tienen que reclamar los gobiernos subnacionales. En el caso tanto de la provincia de Santa Fe como de Rosario, es inédito en el sentido de que, a diferencia de muchas localidades y de muchas provincias, no han ido a la justicia para reclamar lo que nos corresponde en virtud del Fondo Compensador del Interior, es decir, se eliminaron los subsidios nacionales y más allá de alguna tibia declaración en los medios, no han hecho nada judicialmente por recuperarlo los gobiernos locales que tenemos, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Eso es un camino. El otro es fortalecer, obviamente, los subsidios provinciales, los fondos compensadores provinciales o municipales, en este caso, para justamente, bueno, nutrir de ese fondo que hoy no está del gobierno nacional y evitar que se traslade el costo del ajuste al precio del boleto, ¿no? Es fundamental el transporte, no solamente por la conectividad de las ciudades, sino también para sostener la producción, porque muchos de los trabajadores y las trabajadoras se trasladan, obviamente, Ujú. en colectivo. Y por último, también mejorar la calidad del transporte.
¿no? Nosotros tenemos una movilidad en la provincia, pero también en la localidad de Rosario, sobre todo, de muy baja calidad, que ha empeorado con el tiempo y que esto también desalienta la posibilidad de que justamente se suban más pasajeros. Hoy hay muchas personas que están buscando métodos alternativos en lo que es el transporte interprovincial. Hay algunos métodos, como por ejemplo el carpooling, que viene funcionando y que le quita pasajeros justamente al colectivo interurbano. ¿Cuáles son los datos con respecto al tema insumo, infraestructura del transporte? ¿Tuvieron acceso al informe del ente de la movilidad? Bueno, justamente el ente de la movilidad lo que plantea es, por un lado, la baja en la cantidad de pasajeros que se vienen subiendo a los colectivos mes a mes. El último mes que tiene la comparativa es el mes de mayo, con lo que decíamos 11.000 pasajeros menos. Los datos de abril arrojan números aún peores, 11.000 pasajeros menos diarios, lo cual es una barbaridad. Y por el otro lado, bueno, lo que siempre manifiesta es cómo es la composición de ese pasajero, cómo es el pago que se realiza, y eso también es un dato alarmante porque solamente el 32% abona el boleto completo. Quiere decir que si no tuviéramos algo que es muy positivo, obviamente, el boleto educativo gratuito, si no tuviéramos la franquicia que implica para bueno, algunos sectores las franquicias locales, municipales, que se pagan para, por ejemplo, vecinales, jubilados, Ujú. discapacidad, y si no tuviéramos los atributos sociales de la SUBE, solamente un 32% de los pasajeros posiblemente se subiera al colectivo, ¿no? Si no elegiría otros medios. Claro. Esto también se está terminando de completar en la ciudad de Rosario, es la renovación de flotas, que hacía 8 años que veníamos de retraso con la renovación de flota, entonces se completa justamente estas etapas que no se venían realizando por la compra de nuevas unidades que van a reemplazar las viejas. No se agrega ninguna unidad en calle, pero sí se reemplazan lo que intuimos debería mejorar la frecuencia si no se retiran unidades de calle. Tenemos una flota que, por ejemplo, en el caso del reemplazo de trolebuses, teníamos trolebuses de los años 80 funcionando en la calle, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto es una deuda pendiente que hoy se está saldando y esperemos también mejore la calidad del transporte. Otro de los puntos de comparación en el transporte urbano e interurbano tiene que ver con el sector empresario, también muy pero muy concentrado en manos de quienes está el transporte interurbano, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso, en la ciudad de Rosario, nosotros tenemos una empresa estatal que es la MOVI y tenemos Rosario Bus, que abarcan el 100% del mercado luego del retiro de las líneas de Cacique, líneas que no se recuperaron en su totalidad. Muchas de las unidades directamente quedaron en desuso. Y por el otro lado, a nivel provincial, también tenemos un grado alto de concentración, aunque hay mayor diversidad de empresas privadas que operan con, la verdad, una calidad muy baja de servicio. Rosario Bus también opera en el interurbano, pero bueno, nuestra provincia es muy, muy grande y hay distintos servicios de distintas empresas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Mariano, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el concejal del peronismo, Mariano Romero, hablando acerca de la cuestión del transporte interurbano. Recordar el aumento de 28 puntos que se firmó la semana pasada. El gobernador Maximiliano Puyaro autorizó este aumento de 28 puntos para el transporte interurbano de pasajeros que ya va a empezar a regir en los próximos días, ¿no? En torno a lo que tiene que ver con la implementación obviamente de la cuestión sube, eso tarda un poquito más, pero una vez que esté zanjado la cuestión en torno a los sistemas, van a comenzar estos aumentos. Recordar que en el sector empresario no cayó para nada bien, dijeron que es un aumento insuficiente, ellos buscaban al menos un aumento del 35%. Sí, 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 el sector empresario, más precisamente lo que tiene que ver con la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros, ATAP, dijeron que buscaban un aumento superior de casi 35 puntos o más para lograr revertir una situación muy pero muy compleja. Bueno, para ver, ¿no?, cómo está el sector. Recordar que en el transporte
interurbano no son muchas más, son 4 o 5 nada más las empresas que van operando. Estamos hablando obviamente aquí de Rosario y el Gran Rosario. Situación similar aquí en Rosario, solamente hay una empresa, además de la empresa privada aquí en Rosario, esa misma también lleva adelante a nivel interurbano. Y además se queda con las mayores cantidad de boletos, principalmente lo que tiene que ver con la cuestión Funes, Villa Honor, Galvez y Granadero Baigorria, es la misma